Fue la última vitamina en ser descubierta. Su exploración comenzó alrededor de 1849 por el médico inglés Thomas Edison, el cual tomaba nota de su misteriosa enfermedad que incluía en los pacientes síntomas de aumento de la palidez y debilidad. En 1860, Austin Flint, clínico neoyorquino, le asoció con un problema gástrico. En 1872, Wiener le da el nombre de anemia perniciosa, tras describir 15 casos de anemia progresiva. Hola amigos, sean bienvenidos a ese Mediquito. Yo soy el doctor Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas de actualidad en el mundo de la medicina. La vitamina B12 es, al igual que las otras vitaminas del complejo B, de suma importancia para el metabolismo de nuestro organismo y específicamente de las proteínas. Ayuda a la formación de glóbulos rojos en la sangre, al mantenimiento del sistema inmunitario y del sistema nervioso, así como el sistema gastrointestinal, según explican los datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. La vitamina B12, también llamada cobalamina, debido a que contiene cobalto en su núcleo, es una vitamina de origen bacteriano, hidrosoluble, esencial para el funcionamiento normal del cerebro y del sistema nervioso en general, y para la formación de sangre y de varias proteínas. Normalmente está implicada en el metabolismo de las células del cuerpo humano, especialmente en la síntesis y la regulación del ADN. También en la metabolización de los aminoácidos, de los ácidos grasos y de los glúcidos. Se obtiene principalmente a través de las bacterias y por cierto tipo de microorganismos que están en el agua, la tierra y las plantas. Estos son ingeridos por los animales y habitan en su intestino, produciendo la vitamina B12, que se acumula en su organismo y o se excreta. Por lo tanto, los animales dependen de la producción microbiana de su propia flora intestinal o de su presencia en la dieta. Sin embargo, por diferentes causas y factores, los suelos en la actualidad son deficientes de vitamina B12 debido a la cantidad de químicos que se utilizan en la agricultura, por lo que ni siquiera animales de pasto logran obtener las cantidades suficientes de vitamina B12, según explican los nutricionistas de la Unión Vegetariana Española. De acuerdo con algunos estudios de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los humanos también producen la B12 en el sistema digestivo, pero lo hacen en pequeñas cantidades y no pueden asimilarla, por lo que necesitan obtenerla de manera externa, es decir, a través de los alimentos o suplementos. Las personas con una alimentación omnívora generalmente la obtienen consumiendo productos animales como la carne, pollo, pescado, pero las personas que siguen una dieta vegetariana o vegana deben suplementarse, ya que los productos de origen vegetal tienen muy pocas o nulas cantidades de la misma, excepto que sean fortificados, lo que puede provocar un déficit y perjudicar la salud de este grupo de personas. La suplementación es una forma fácil y segura de obtener la vitamina B12, a diferencia de consumir lácteos, huevos o alimentos fortificados, con los cuales muy complicado alcanzar las necesidades diarias si se consumen en cantidades normales. Además, estos investigadores recomiendan tomarla en ayunas para aprovechar su máxima absorción, aunque se puede tomar en cualquier momento del día. Eso sí, siempre es recomendable consultar con el profesional de la salud que esté frente para que realice un diagnóstico personalizado y acorde a las necesidades de cada persona. La cantidad de vitamina B12 que una persona necesita por día depende principalmente de su edad, de su condición física. Por ejemplo, los vegetarianos y veganos, los deportistas profesionales y las personas con un alto nivel de estrés deberían consumir una cantidad mayor de vitamina B12. Esta la podemos encontrar en una gran cantidad de alimentos de origen animal. De todos ellos, los que mayor contienen una mayor aporte son el hígado vacuno, los mariscos, las ostras
y las almejas. Además, hay que incluir que el pescado, sobre todo el salmón y el atún, la carne de ave, la carne cocida, los huevos, la leche y otros productos lácteos como el queso y el yogur. No hay muchos alimentos de origen vegetal, sin embargo, ricos en vitamina B12, al menos de forma natural. Es por eso que aquellas personas que su dieta sea excesivamente vegetariana deben adquirir esta vitamina a través de los suplementos que les mencionaba o con alimentos y bebidas fortificadas. Entre estas últimas se hallan las bebidas vegetales, bebidas de almendra, soja, coco o avena. Una opción muy interesante para los veganos es la ingesta de levadura nutricional, rica en vitamina B12 y que es muy similar a la levadura de la cerveza, pero a diferencia de esta, se halla libre de lácteos, gluten y soja. Los síntomas fundamentales de hipovitaminosis de la vitamina B12 incluyen manifestaciones no específicas de megaloblastosis, anemia, pérdida de peso y características específicas ocasionadas por la deficiencia de cobalaminas, principalmente alteraciones del sistema nervioso central y periférico. El grupo de síntomas clásicos incluye anemia, palidez, parestesia, que es la forma habitual. Otra forma de manifestación frecuentes derivan de la aparición de trastornos gastrointestinales o neuropsiquiátricos. La hipovitaminosis B12 produce una desmielinización discontinua, difusa y progresiva de los cordones dorsales y laterales de la médula espinal y de la corteza cerebral. Las principales características de la disfunción neurológica son su distribución simétrica y distal, fundamentalmente en manos y pies. Los síntomas más tempranos de esta entidad y los más comunes son parestesias, entumecimientos y pérdida de la sensibilidad. Es frecuente también que los pacientes refieran desorientación, pérdida para sentir la vibración, especialmente las altas frecuencias. Puede también existir disminución de los reflejos tendinosos profundos, pero la hiperreflexia y la espasticidad sobreviven cuando los cordones laterales están involucrados. Con mucha frecuencia se pueden desarrollar trastornos de la marcha que pueden alcanzar la ataxia. Las alteraciones mentales descritas van desde la simple irritabilidad hasta la demencia, una similar a la enfermedad de Alzheimer, y es posible la aparición de psicosis, esquizofrenia paranoide e incluso el coma. También puede presentarse somnolencia, perversión del gusto, del olfato y de la visión, con ocasional atrofia óptica. La serie de disfunciones neurológicas es larga y puede incluir disfunción vesical, impotencia, hipotensión ortostática, disturbios visuales que pueden incluir desde la pérdida de la visión y de la agudeza visual y desde la percepción del color. Recuerden compartir el video para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.